cada uno de nuestros suscriptores, tecnología, juegos y más. Ya somos toda una familia, ya que contamos con más de 1000 y pico de suscriptores. Gracias por el apoyo. Sigan comentando, sigan compartiendo y sobre todo sigan de verdad escuchando la palabra del Señor a través de este canal, en el cual en el día de hoy quiero regalarte 7 puntos esenciales para entrar al reino de Dios. Esos 7 puntos nos hablan de lo que es la salvación para obtener la vida eterna. O sea, ya yo sé que tú te estás haciendo la pregunta que si soy salvo, si no eres salvo. Pero vamos a ver qué nos dice la escritura según el libro de Romanos para entrar al reino de Dios. Es decir, tenemos que primero proceder a un arrepentimiento y justamente esos 7 pasos en el día de hoy yo te lo traigo. Así que acomódate, siéntate y presta mucha atención, porque quizás si yo hubiese estado en la misma posición que tú en tiempo anterior, hubiese desconocido de estos 7 puntos, quizás hubiese estado más perdido que tú o que cualquier otra persona que anda por ahí sin Dios. Pero en el día de hoy, tú tendrás una ventaja si escuchas estos 7 pasos que tenemos en nuestro canal Tecnología, Juegos y más. Así que empezamos. Busca tu Biblia, sé que quizás la tienes abierta porque eres una persona temerosa de Dios desde tu punto de vista. Pero tranquilo, no vengo a justificarte ni tampoco a jugar tu fe ni tu creencia. Pero en el día de hoy yo sé que mucho de tu pensamiento o conceptos que tú tenías de lo que era la salvación o el amar o temer a Dios en tu corazón, hoy tú vas a cambiar con todas esas cábulas y esos mitos que la persona han estado trayendo de generación en generación. Y en el día de hoy yo quiero sacarte de esa laguna de la ignorancia que te encuentras, que quizá tú piensas que con asistir a una congregación o con que tu padre o un hermano, un cuñado sea cristiano y ore por ti, tú pienses de que ya tú eres salvo o de que tú eres hijo de Dios. Déjame decirte que quizás tú ya estás pensando y dices yo soy hijo de Dios porque Dios creó al hombre y todos somos en Adán hijos de Dios. Desde tu punto de vista eso es muy cierto. Felicidades. Pero déjame decirte algo, que en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, aconteció algo. Dios le dijo al hombre que no tomara del árbol del bien y del mal que estaba en medio del huerto de Edén. Pero dice la escritura en el Génesis que la serpiente era más astuta y sabia que todos los animales. O sea, de manera que Satanás utilizó la serpiente para seducir a Eva y, engañarla y hacer que su esposo Adán también comiese del fruto del cual Dios le dijo que no comiese. Pero déjame decirte, desde ese punto, desde ese punto ahí comenzó el hombre a vivir a su manera, ajeno a Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Satanás hizo de que el hombre y Dios dividieran, en el sentido de que Satanás engañó al hombre y le quitó la cobertura de Dios. La bendición que Dios le entregó al hombre, que se señorease de los cielos, de la tierra, de las aguas, de todo lo que Dios creó bajo el cielo y la tierra, Satanás por medio de ese engaño sutilosamente
engañó al hombre para que el hombre cayera de la gracia de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de que ya no somos hijos de Dios según el Génesis, sino que somos criaturas de Dios por causa del pecado. El pecado divide al hombre de Dios. Entonces vamos a ver qué aconteció después del pecado y por qué. Según la Escritura, el primer punto de los 7 pasos para entrar al reino de Dios, te estoy hablando según un arrepentimiento agradable a Dios. Dice primer punto, todos necesitamos ser salvos. Sí, porque todos según Adán pecamos, y según Romanos capítulo 3 verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. O sea, amigo, aquí nos dice que usted y yo estábamos fuera de la gracia de Dios, totalmente a espalda a Dios por causa de la desobediencia. Pero eso quedó ahí. No. Mas Dios muestra su amor. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Vamos a ver qué nos dice la Escritura según Romanos en el capítulo 5 verso 8. Dice la Escritura de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador o pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Eso es lo que dice la Escritura según Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. O sea, que para usted recibir ahora el perdón de Dios, usted tiene que recibir a Cristo Jesús. O sea, que por medio de Cristo Jesús, usted tiene la oportunidad de ser hijo de Dios. Sáquese eso de su cabeza, de que usted es hijo de Dios, usted es criatura de Dios. Y si usted no procede con estos pasos que yo le estoy dando por medio de la Escritura y comienza a buscar a Dios, usted está vagando sin rumbo. Usted anda en el mundo sin fe y sin esperanza. Pero en este día yo quiero que tú ya no andes vagando sin fe y sin esperanza. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Escritura. Punto 3. La salvación es un regalo de Dios. Oye esto, la salvación es un regalo de Dios. ¿Cómo así? Según la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, recibimos vida, porque la separación por medio del pecado es muerte. Por eso es que dice aquí, según Romanos, capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. O sea que usted y yo, después de que Adán pecó, hemos heredado lo que es la muerte por medio del pecado, porque nacimos separados de la presencia de Dios. Mas Dios ha mostrado su amor para con cada uno de nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros
para darnos vida. Es decir, para volver otra vez a tener una relación como de un padre a un hijo. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere lo mejor para ti y Dios quiere que tú entres al reino de los cielos. Así que, según la escritura, más adelante, dice, ¿somos salvos por gracia? Es una pregunta que te estoy haciendo para entrar en la introducción del texto bíblico que quiero darte en este día. ¿Soy salvo por gracia? Es la pregunta. Sí. ¿Soy salvo por gracia? Sí. Vamos a ver qué nos dice Romanos, capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, obra ya no es obra. O sea, aquí te está diciendo el libro de Romanos que la salvación o la vida eterna no es por obra. No es porque tú hagas obra de caridad o porque tú seas una buena persona o porque tú hagas ciertas cosas por la sociedad para que todo el mundo te vea haciéndolo, sino que el Señor tiene a cualidades en cada uno de sus hijos. O sea, por medio de Jesucristo tenemos lo que es la gracia de la salvación y la vida eterna. Ahora bien, ¿la obra son malas? No, las obras son buenas, siempre y cuando sea una buena obra. ¿Cómo así? O sea, que hay obras malas. Sí, hay obras que son malas y hay obras que son buenas. Como por ejemplo, cuando un ingeniero hace una mala edificación, pregunta quizá el dueño o alguien en la sociedad, una autoridad competente, pregunta quién fue que realizó esta obra. Está mal hecha. O sea, cuando realizamos un hecho en la vida es una obra. Por eso es que la obra de Satanás es matar, hurtar y destruir. Hacer que a nuestro alrededor todo parezca tiniebla y que la sociedad nos repudie y nos eche a un lado, aislándonos hasta el punto que nos sintamos o de que usted se siente como que ya no hay fe ni esperanza, que nadie le quiere y aún Dios lo ha desechado. Eso es lo que Satanás quiere hacerle pensar a usted. Pero no, la mano de Jehová no se ha cortado, dice la Escritura, sino que se ha extendido. Lo que pasa es que Él está esperando de que usted tienda su mano y tome la suya para Él levantarle. ¿De qué manera? Recibiendo a Cristo Jesús. Esa es la mano poderosa que Dios está extendiéndonos hoy en día para que podamos ser salvos por medio de Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura en Romanos 4:5, más al que nos obra, más al que nos obra, si no crees en aquel que justifica a impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué la obra le es contada por justicia? Porque has creído. Dice la Escritura que creyó Abraham y le fue contado por justicia. Porque Abraham, dice la Escritura que cuando Dios llama a Abraham, Abraham era un hombre de Ur de los Caldeos, un padre que era, vamos a decir, religioso, un hombre dedicado a los ídolos, el cual
allí hacía estatua, imagen de bronce, de hierro y cuantas cosas. Mas Dios ve a Abraham en medio de aquella idolatría y dice que le dice a Abraham en el libro de Génesis: ven y sé perfecto y te mostraré y te llevaré a una tierra que te mostraré. Es decir, Dios no le dijo ve a tal tierra, le dijo ven y te mostraré una tierra que te mostraré. Y Abraham creyó a Jehová y salió de su parentela. Y dice que saliendo de allí, entonces fue que Dios comenzó a tratar con él, bendiciéndole de tal manera que su esposa era estéril y él, aún siendo muy anciano ya, dice que procrearon, tuvieron hijos, de los cuales uno de esa bendición de esos hijos fue Isaac, el cual fue una de las promesas más maravillosas que Dios le dio a Abraham. Y no solamente eso, le dio la oportunidad a Abraham de ser el padre de la fe. Así que cuando tú obras en voluntad de Dios o acción buena, agradable al hombre, Dios te la cuenta por justicia en acción de fe. Pero cuando tú obras para que el hombre vea que tú estás haciendo una caridad o para vanagloria propia, entonces Dios te mira con de lejos porque está viendo que tú estás muy activo. Dios desecha al activo y da gracia al humilde, dice la Escritura. Vamos a ver qué nos dice el punto 6. Dio salvación a todo lo que le invoca. Dios da salvación a todo lo que le invoca. Sí, claro que sí. Si vemos bien, cuando Cristo Jesús estaba padeciendo allí en la cruz del Calvario, dice que él estaba en medio de dos allí en la cruz, el cual uno de ellos era un ladrón. Y dice la Escritura que el ladrón allí clamó a Jesucristo y le dijo: acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Y Jesús les contesta: desde hoy estará en mi paraíso. O sea que Dios tiene salvación para todo el que le invoca. Vamos a ver qué nos dice la Escritura según el libro de Romanos. Romanos 11, verso 3. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que si usted clama ahora al nombre del Señor Jesucristo y entrega su vida a Cristo Jesús, que es el único nombre, dice la Escritura, por el cual el hombre puede ser salvo. No hay otro nombre dado al hombre por el cual pueda ser salvo más que el de Cristo Jesús. Si usted clama a Dios arrepintiéndose, recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces Dios le da salvación. Pero tiene que accionar de una manera en fe. Obre en fe. Una obra, dice la Escritura, sin fe es muerta. O sea que usted tiene que obrar en fe. Usted creyó, entonces usted clama a Dios. Usted tiene un arrepentimiento genuino. Usted entrega su vida a Dios. Y no estoy hablando de ir a visitar una iglesia. Le estoy hablando de una relación con Dios en el cual usted pueda tener una intimidad con Dios. Dios habla y Dios todavía sigue hablando. Y Dios sigue tratando con la humanidad. Quizá tú dirás, porque escuchaste a una persona predicando por ahí, que dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, que le dolió a Dios haber creado al hombre porque Dios vio que el corazón del hombre era de continuo al mal. Sí, pero también dice la Escritura que por otro hombre que han buscado a Dios, como por ejemplo Noé. Dice la Escritura en el capítulo 7,
del libro de Génesis que Dios vio a Noé, hombre justo y perfecto, en esa generación. O sea, Dios ve a los justos. ¿Cuáles son los justos? Los que reconocen su falta delante de Dios, los que reconocen su pecado y luchan para apartarse y buscar la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué por medio de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús es quien nos da la fortaleza para poder decir no a la carne, no al pecado. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos la victoria. Por eso hay un texto muy escuchado por boca de muchos predicadores y personas que leen la escritura, que dice que el Señor es mi fortaleza. Pero también hay otro verso que dice en Efesios que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. O sea, que por medio de Cristo Jesús recibiremos una fortaleza para poder vencer al pecado. Si tú hoy decides entregar tu vida al Señor, ya tú no estarás luchando solo, sino que ahora Cristo te regala la vida, ya que Él murió por el pecado de la humanidad, no por mí o por ti, sino por todo el mundo. Y por medio de Cristo Jesús, entonces ahora tú vas a recibir lo que es el Espíritu Santo, el cual dice la Escritura que es el Espíritu de verdad, el cual va a guiar a toda verdad y justicia. Yo sé que quizá al principio va a ser un poquito difícil comenzar a caminar, a accionar en Dios, pero si no te detiene, sino que procede al blanco, como dice la Escritura, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Yo sé que va a fallar el Señor, que vas a tener muchas debilidades, pero tranquilo. Dios quiere que tú continúes hacia adelante luchando por una buena causa. Cuando te hablo de una buena causa es que luche por seguir a los pies de Cristo Jesús. Arrepiéntete, levántate nuevamente, no te detenga, no vuelva atrás, que Dios es fiel para con cada uno de nosotros, que aún nosotros siendo infieles, Él permanece siendo fiel con nosotros. Es decir, Dios, aún tú falles, Dios no te va a desechar. Y no te estoy diciendo que tienes licencia para pecar, no. Te estoy diciendo es que si por casualidad de la vida peca, le falla a Dios y viene a Él con un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que Dios no te va a despreciar. Por eso te estoy regalando estos 7 pasos para que pueda entrar en el reino de Dios. Sin un arrepentimiento es imposible entrar al reino de Dios. Por eso, en el día de hoy, continúo insistiendo, dándote esta breve exhortación a través de estos 7 pasos para entrar al reino de Dios. Tú decides ahora que has escuchado estos 6 pasos. Tú decides si continuar una vida ajena a Dios o si decides entregar tu vida a Cristo Jesús para tener salvación y vida eterna. Yo sé que quizás tú estás pensando o quizás me estás viendo como que te estoy hablando de una caricatura de ciencia ficción, no sé. Pero el reino de Dios es más real que lo que estamos viviendo. Es decir, lo espiritual, el mundo invisible es más real que lo visible. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que de lo que no se veía fue hecho todo lo que se ve. Tú estás pensando de esa manera porque has escuchado personas que han hablado muchos cuentos de hadas, cábulas, algunas cosas que quizás han chocado en tu vida, pero déjame decirte que si estudias la Escritura te vas a dar cuenta de que tú estás equivocado. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de un arrepentimiento y la salvación. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10.
dicen de esta manera: que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le envió, le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, para con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees que Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por la humanidad, por el pecado, si tú crees eso en tu corazón y tú confiesas a Cristo Jesús con tu boca, entonces Dios te ve a ti como una persona justificada. Dios te justifica del pecado por medio de Cristo Jesús. Pero no solamente es tú proclamar, decir que Cristo murió por mí, sino es tú ahora hacer esa palabra tuya, vivirla. Vivir como una persona que está arrepentida. Dice la Escritura que ahora, si tú confiesas a Cristo Jesús en tu corazón, dice la Escritura según Pablo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Es decir, ahora tú vas a entrar en un proceso de un cambio, en un proceso de una regeneración, en el cual la sociedad te ha desechado por cierta actitud, conducta y carácter que tiene en tu vida. Pero por medio de Cristo Jesús tú vas ahora a echar fuera todas esas malas obras infrustrantes que están atacando en tu vida, de tal manera que según Dios como alfarero comienza a trabajar en tu vida, te vas a dar de cuenta que la sociedad va a decir: pero ciertamente que fulano, Juanita, Juan, Pedro, José están muy arrepentidos. Ciertamente que hay un Dios. ¿Por qué? Porque se va a notar el cambio. Dios va a transformar, a cambiar tu vida, pero a causa de ese cambio en tu vida también va a cambiar, a transformar tu familia, a tus amigos y todo a tu alrededor. ¿Por qué? Porque la salvación comienza desde adentro hacia afuera, hasta que se va de aumento a aumento como la aurora, dice la Escritura, hasta que es perfecto. Dice la Escritura que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar, la va a terminar en nosotros. Y si tú le das la oportunidad a Dios de que inicie en tu vida, entonces Dios te va a capacitar y a preparar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. Pero para eso es necesario de que tú le entregues tu vida a Dios. Dios te bendiga y gracias por escuchar 7 puntos para la salvación, para poder entrar al reino de Dios. Dios te bendiga. Cristo te ama. Gracias por escucharme.